El gobierno envió una nota de protesta a Colombia por los dichos del presidente Gustavo Petro contra José Antonio Kast. Para hablar de este y otros temas, las elecciones del día de ayer, estamos en contacto con el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper. ¿Cómo está, diputado? Gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Hablemos primero de este punto, la nota de protesta enviada por la Cancillería chilena ante los dichos a través de redes sociales de Gustavo Petro el día de ayer. ¿Qué le parece? A ver, yo la verdad que tomé contacto temprano con el canciller Van Claver, así que justicia obliga. Él, la verdad que con mucha prontitud hizo eco de lo que les planteamos. Nos parece que un presidente extranjero se refiera de manera despectiva hacia el presidente electo no es solamente un insulto respecto de él en particular, sino que es un insulto al proceso democrático chileno, que ha sido ejemplar. Es un insulto a los ritos de nuestra institucionalidad, donde usted ha visto que los gestos por parte del presidente Boric, por parte de la candidata Janet Jara y en general de la institucionalidad chilena han sido ejemplares. Y por lo tanto nosotros no podemos dejar pasar que una persona se refiere de manera tan despectiva, y menos aún cuando él es jefe de Estado de un país bastante cercano al Chile. O sea, con Colombia mantenemos una relación estable y permanente. Entonces, yo me alegro que se haya hecho esta nota de protesta y el siguiente paso es que ojalá, no tengo mucha esperanza, pero que ojalá el presidente de Colombia le pida perdón, no solamente a José Antonio Kast, sino que al pueblo chileno, porque es él el que ha tomado la decisión, que podrá no gustarle al señor Petro, pero el señor Petro tiene el deber de respetarla y respetar al presidente electo de Chile. Ahora, en ese sentido, muy en la línea de lo que ha sido las últimas muestras de la República, ¿no? Habría sido, y me pongo en un caso hipotético que no fue, digamos, que no se hubiera enviado la nota de protesta, que el gobierno no hubiera dicho nada con respecto a las declaraciones del presidente de Colombia, que eran bien fuertes contra la figura de José Antonio Kast, digamos. Sí, lo que pasa es que al final, Nicolás, estas cosas hay que tomárselas en serio. Está empezando un proceso. Yo creo que ayer el presidente electo en su discurso tuvo un gesto muy notable cuando se refiere a la candidata del oficialismo, Janet Jara, y hay un atisbo de crítica. Él inmediatamente lo termina, porque lo que está detrás al final es que dejemos atrás la confrontación, dejemos atrás la violencia, incluso verbal, y por lo tanto que al presidente de Colombia le quede claro de que el gobierno actual puede no tener la misma línea ideológica que el presidente electo, pero eso no quita que enfrentado a una falta de respeto esto se toma como un tema de Estado. Por lo tanto, yo valoro lo que ha hecho el ministro del Interior y valoro también lo que ha hecho el ministro de Relaciones Exteriores en enviar esta nota de protesta al gobierno de Colombia. Pero está bien en la medida formal, ¿no era necesario escalarla, por ejemplo, algún comentario por parte del presidente Boric? No sé, estoy pensando. A ver, obviamente uno siempre le gustaría que en estas cosas se deje muy clara la posición. Nosotros mañana en la Comisión de Relaciones Exteriores que va a participar el canciller vamos a tematizar este tema, valga la redundancia. Y por lo tanto nuestra convicción es que hay que sentar un antes y un después en la manera en cómo muchas veces se ha dado el trato en nuestro continente. Los jefes de Estado son personas que representan al Estado y por lo tanto los ciudadanos que comparten su línea editorial y aquellos que no la comparten. Y por lo tanto cuando se relacionan con los otros países tienen que ser respetuosos. Y en esto yo creo que el llamado es a todos y en el ciclo político que se abre yo creo que lo que tiene que predominar no es la confrontación, no es el insulto, sino que todo lo contrario, la cooperación. Mire, cualquiera sea lo que la posición del presidente de Colombia, nos va a tocar interactuar de manera multilateral con Colombia, sí, pues, con Bolivia, con Perú, con muchos otros países en el tema migratorio, Nicolás, en el tema crimen organizado, en el tema probablemente de extradiciones. Entonces, hay que empezar a cultivar desde ya un clima de respeto. Y el clima de respeto significa no que compartan todas las posiciones, pero sí que entiendan que representan un Estado. Y en eso el presidente de Colombia yo creo que ha quedado en deuda y espero que le pida disculpas al presidente electo de Chile a la brevedad. Ya, sigamos hablando de otros temas en relación evidentemente a lo que fue la elección el día de ayer. Se reunió parte del equipo del presidente electo, el mismo presidente electo José Antonio Kast, con los partidos de Chile Vamos, con quienes apoyaron el Partido Nacional Libertario. ¿Qué espera usted y qué rol tiene que jugar Chile Vamos, Renovación Nacional, específicamente en el gobierno a partir del 11 de marzo? ¿Un rol activo, un rol de apoyo, en los ministerios, el comité político? ¿Qué le parece? A ver, ayer el presidente electo en su discurso, y la verdad que para nosotros fue muy positivo, no solo destacó la figura del presidente Piñera, sino que además destacó de manera muy elocuente la contribución de Chile Vamos.
Chile Vamos no ha tenido un periplo fácil los últimos años. Nos tocó la dificultad de hacernos cargo de los compromisos del segundo proceso constitucional, cuando se hablaba por recházala por una mejor y por lo tanto había que cumplir esos compromisos. Nos ha tocado servir de espacio de conversación con el actual gobierno para sacar adelante la agenda de seguridad, la agenda de pensiones. Claro. ¿Para qué decir todo lo que ha sido construir un espacio de convergencia con Amarillos por Chile, con Demócratas? Entonces, yo tengo la impresión de que el presidente electo ha valorado muy positivamente esos esfuerzos y por lo tanto yo aspiro a que Chile Vamos y en particular Renovación Nacional juegue un rol protagónico en el futuro gobierno y tengo la impresión que es precisamente eso lo que está construyendo el presidente electo José Antonio Kast, que entiende que por las correlaciones de fuerza del Congreso, por la dificultad que significa gobernar un país como Chile hoy día en sus turbulencias, yo creo que va a convocar un espacio amplio y eso es lo que hemos visto hoy día a la hora del almuerzo, de lo cual he recibido muy buenas noticias por parte del senador Galilea y la futura senadora Andrea Valladares. ¿Qué noticias ha recibido hoy? ¿Buenas noticias? Noticias de que hubo muy buen ambiente, de que va a haber espacio de búsqueda de convergencias amplias. Ya, pero son todavía conversaciones muy previas, un poco ¿no? lo que Muy ya preliminares. anunció él en el discurso. O sea, entiendo que no se entró tan en detalle, pero lo que sí está es la voluntad de que los partidos ahí representados formen parte del esfuerzo colectivo, de manera de tener claro que la emergencia que tiene que enfrentar Chile en seguridad, en economía, en empleo, en salud, en educación, por mencionar algunas, es algo que se va a lograr con un espacio amplio y eso es lo que se está tratando de construir de cara al 11 de marzo en adelante. Ahora, las vueltas de la vida y las vueltas de la política, ¿no? Porque si conversábamos esto hace un año, uno se lo imaginaba lejano, no es imposible, pero se lo imaginaba lejano porque Chile Vamos era muy crítico del Partido Republicano y el Partido Republicano era súper crítico de las derechitas, no los mismos líderes, no José Antonio Kast, claramente, pero la derechita blanda, la derechita dura, y ahora son todos amigos, las vueltas, pero es bien notorio. Mire, más que las vueltas, Nicolás, yo le diría, hay un imperativo colectivo y hay una expresión muy clara por parte de una cantidad importante de electores en Chile, casi el 60%, que el mandato que nos ha entregado es hacernos cargo de los problemas urgentes de Chile. Y en eso no hay espacio para la mezquindad, no hay espacio para la discusión pequeña, lo que hay es cómo uno contribuye desde su identidad, desde esa unidad en la diversidad, a este desafío colectivo. Y yo creo que el discurso del presidente electo ayer ha dejado muy claro que ese es el énfasis que él quiere tener y por lo menos desde Renovación Nacional nos sentimos muy invitados a ese desafío. ¿Qué espera usted de la próxima oposición, del hoy oficialismo, en el Congreso, con el gobierno de José Antonio Kast? A ver, yo lo que espero, y en eso el llamado no solamente a los que ayer formamos parte de ese espacio que resultó ganador, sino que también a aquellos que invitaron a votar nulo, a aquellos que se han planteado de oposición. Yo creo que el mandato de ayer es tan elocuente que en el fondo el dilema hoy día es o inmovilismo o capacidad de solución de problemas. Aquellos que estén por torpedear, por entorpecer, yo tengo la sensación de que van a encontrar un juicio muy crítico por parte de la ciudadanía. Por lo tanto, yo espero que todos nos sintamos parte de una responsabilidad común, que es cómo hacemos para desde la diversidad del país construir soluciones para los chilenos. Yo creo que ese es el llamado. Tengo la impresión de que hay una clase media, especialmente sectores populares, muy hastiados de la discusión permanente que no resuelve problemas. Y por lo tanto la invitación a todos, y por eso me alegró tanto ayer ver, por ejemplo, que Franco Parisi tuiteara que él va a cooperar con el gobierno en aquellas cosas que vayan en beneficio de la clase media, que contrasta de manera tan elocuente, ¿no?, con el mensaje que había dado Pamela Giles hace algunas semanas de que básicamente le iba a hacer la vida imposible al gobierno. Yo espero que ese es el clima que predomine y por lo tanto yo estoy muy esperanzado de que las distintas fuerzas políticas estén en plano contributivo y entendamos que al final Chile se construye entre todos. Ahora, y este ambiente que se empieza a generar en conversación, especialmente desde el bando ganador, de que eventualmente las manifestaciones vuelven, la salida a la calle, y de hecho de diputados y diputadas electas que han puesto esto en el sistema. De hecho, ayer hubo manifestaciones en Plaza Italia y muchos dijeron, ¿vieron? ¿Qué opina de ese escenario que se empieza a configurar desde los dichos, no se lo hecho? A ver, yo lo que opino, Nicolás, es que evidentemente hay un mundo anarquista, de izquierda radical, que cualquier cosa que no sean sus posiciones consideran que no son legítimas. O sea, hay tal nivel de intolerancia, de falta de credenciales democráticas, que ellos creen que pueden imponerse por la vía de la fuerza, por la vía de la violencia en la calle. Y yo tengo la impresión de que la inmensa mayoría de los chilenos
y la inmensa mayoría de los dirigentes de la dirigencia política, con todos sus matices, va a condenar de manera muy vehemente esa expresión. Yo quiero creer que hemos aprendido la lección. Yo estoy leyendo un libro de Pablo Ortúzar que se llama Dignos, que da cuenta de la cronología del estallido en su dimensión violenta, y la verdad es que cualquiera que lee ese libro o rememora ese tiempo tiene que tener un compromiso muy férreo de que la violencia en Chile no puede tener espacio. Por lo tanto, yo espero que en eso hay una amplia mirada dentro de las fuerzas políticas de Chile y que ese tipo de expresiones, afortunadamente ayer muy minoritarias, permanezcan en lo que son, en expresiones violentas de grupos minoritarios que la clase política chilena tiene que condenar con mucha fuerza. Diputado Diego Chalper, como siempre, gracias por su tiempo y por conversar, diputado. Que esté muy bien, nos vemos. Gracias, Nicolás, que te vaya muy bien. Igualmente, gracias. Buena semana.